E más igual, enfoque de masculinidades más igualdad. Es una investigación ANID del programa Fondesit de Iniciación. En un contexto global de demandas feministas para erradicar las violencias y en un marco de institucionalización del enfoque de género en las organizaciones de educación superior chilenas, surge la pregunta por cómo están siendo considerados los hombres y las masculinidades en estos procesos de cambio social y normativo. Soy Pablo Cuevas Douglas, periodista, y en esta serie de podcast iremos conociendo los resultados de esta investigación. Les doy la bienvenida a toda la gente que está escuchando nuestro nuevo podcast E más igual. Mi nombre es Pablo Cuevas, soy periodista del proyecto y seré quien los acompañe en este espacio de conversación y reflexión. En este podcast hablaremos sobre masculinidades, sus desafíos, sus transformaciones y su rol en la construcción de una sociedad más justa e igualitaria. Queremos abrir preguntas, compartir experiencias y conocer las distintas miradas que existen sobre lo que significa ser hombre hoy en Chile. A lo largo de los capítulos iremos conversando con distintas personas que han sido parte de Más Igual, ya sea participando en sus actividades, desarrollando investigaciones o impulsando cambios en sus comunidades. Aquí hablaremos sobre temas como los miedos y resistencias que enfrentan los hombres, las nuevas formas de paternidad, los mitos sobre las masculinidades, la salud mental masculina y mucho más. Y para comenzar este viaje, hoy nos acompaña Karen Mardones, profesora y académica e investigadora responsable del proyecto, quien nos contará en profundidad de qué se trata E más igual, cómo nació y cuáles son sus objetivos. Hola Karen, ¿cómo estás? Hola Pablo, muy bien, gracias. Qué bueno. Mira, para partir, para que la gente que no entiende de este tema y para contextualizar, ¿qué son las masculinidades? O si el concepto de masculinidades, ¿cómo se asocia con los hombres? ¿Qué es este concepto? Bueno, las masculinidades hoy día se habla como un campo de investigación, ¿ya? El subcampo de los estudios de las masculinidades, o algunos también les llaman de los estudios de género de los hombres y las masculinidades. Con ello se asoma lo que tú estabas señalando, cuál es la relación, diferencia, similitud entre los conceptos masculinidades y hombres. Desde la literatura, y yo me voy a fundamentar principalmente en un antropólogo, Guillermo Núñez Noriega, habla de que las masculinidades son un conjunto de prácticas y discursos que existen en torno a aquello que consideramos lo masculino, ¿ya? Y que lo masculino no es necesariamente propio de los hombres. Es una construcción, un conjunto de ideas, de creencias, de acciones, en ese sentido prácticas, Claro. ¿ya? Que pueden ser desplegadas por distintas personas. Pero nuestra sociedad, a quien les pide que las pongan en práctica, en ejecución, es a los hombres, ¿ya? Y por otro lado tenemos el concepto hombres, que más bien alude, de acuerdo a este mismo investigador, a toda persona que ha sido designada médica, jurídicamente o socialmente también como hombres, es decir, como ese tipo de personas dentro de la especie humana. Entonces, podríamos entender los hombres que son las personas, ¿ya? Y las masculinidades más bien que son un conjunto de atributos que se asocian a lo masculino. Están íntimamente relacionadas porque es a los hombres a quienes se les exige incorporar lo masculino. Pero no son solo ellos. No todos los hombres son masculinos, hay mujeres también masculinas, es decir, que despliegan atributos masculinos. Claro. Bueno, para explicar un poco más este nombre, para que la gente lo entienda, enfoque de masculinidades más igualdad. ¿A qué te refieres con enfoque de masculinidades? Bueno, enfoque de masculinidades es un término correctivo, ¿ya? Porque en realidad cuando hablamos de enfoque de género, también tendríamos que entender que hablamos de hombres y masculinidades. Pero dado que no es así, ya automáticamente cuando las personas hablan de enfoque de género, relacionamos con mujeres o a lo mejor con disidencias sexuales. Este término viene entonces a aclarar aquello un poco. ¿Qué significa enfoque de masculinidades? Al menos dos cuestiones, ¿ya? Primero es que es necesario trabajar con los hombres en los procesos de reflexión y acción hacia la igualdad. Eso por un lado. Y lo segundo es que también necesitamos detenernos a reflexionar y a cuestionar las construcciones de masculinidad que existen hoy en día. Y especialmente a cuestionar y a transformar aquellas que resultan nocivas para las relaciones, donde se establezcan
relaciones de violencia o de poder asimétrico de dominio, ¿ya? Entonces tiene esas dos vertientes, el trabajo con hombres y la reflexión sobre lo masculino. Y si nos puede explicar la pregunta de investigación del proyecto. ¿Por qué esta pregunta? ¿Cómo nace esta pregunta? Sí, eso es súper importante porque, bueno, como lo mencionabas también al principio, esta es una investigación, ya una investigación básica que está financiada por una agencia chilena, la ANIT, a través de su proyecto Fondesit de iniciación. Entonces, claro, a nosotros, investigadores e investigadoras, se nos pide formular una pregunta a investigar. ¿Y cuál es la pregunta acá que surge un poco? Yo estaba precisamente armando este proyecto cuando se promulga la ley. En septiembre del 2021 se promulga la ley y yo ya estaba pensando en la propuesta que tenía que presentar en marzo. Y ahí surge esto. Bueno, si la ley esta ley 21.369, viene a regular, a normar, ¿ya? Que no existan en las organizaciones de educación superior ni acoso, ni violencia, ni discriminación de género, me pregunto, interesada en los estudios acerca de hombres y masculinidades, si los hombres son los que habitualmente son los señalados como aquellos que ejercen el acoso, la violencia, quienes discriminan, ¿cómo se está contemplando el trabajo con ellos para erradicar la violencia y para prevenirla? Esa es una primera pregunta. Y la segunda, también a raíz de lo mismo, de esta ley, digo, bueno, si la literatura teórica y empírica nos señala que la masculinidad está intrínsecamente construida en relación a la violencia, que masculinidad y violencia es que de alguna manera una relación inseparable, así por lo menos lo señalan teóricos y también investigadores e investigadoras. Bueno, entonces, ¿de qué manera se está contemplando el análisis, el cuestionamiento, la reflexión en torno a esta masculinidad? Porque si la masculinidad es la que de alguna manera gatilla los procesos de violencia, lo esperable sería que entonces trabajáramos con ella, lo cuestionáramos y sobre todo transformar aquellos patrones de masculinidad que sostienen la violencia. Y bueno, estos son los conceptos con los que se trabaja en el proyecto, son los conceptos principales. Si me puedes explicar un poco, ya para entrar en hablar del proyecto, ¿cuál es el objetivo de este proyecto y sus objetivos igual específicos? Ok, más igual en realidad es una abreviatura de un conjunto de palabras que significan enfoque de masculinidad es más igualdad, ¿ya? Y es porque el título del proyecto, ya te voy a decir el objetivo, pero el título es bien extenso, ya se llama Los hombres y las masculinidades en los procesos de institucionalización de la igualdad de género, ¿ya? Un análisis crítico de las organizaciones de educación superior en Chile. Es largo el nombre. Es súper largo, justamente por eso decidí que hubiese un nombre más breve, por eso esta abreviatura de más igual, que está lo que orienta y la idea que está detrás es que teniendo un enfoque de masculinidades va a haber más igualdad. Entonces, en este sentido, el objetivo principal del proyecto es analizar cómo son considerados los hombres y las masculinidades en los procesos de institucionalización de la igualdad de género que hoy día se están dando en la educación superior en Chile. Ese es el objetivo general. Y tiene 5 objetivos específicos. El primero es identificar con qué frecuencia aparecen los hombres y las masculinidades en los documentos, ¿ya? Políticas, reglamentos, protocolos que se están elaborando en las instituciones de educación superior en Chile. Ese es el primero. Y el segundo relacionado con ese es ver en qué sentidos y en qué contextos aparecen los hombres cuando aparecen. Por un lado los vamos a contabilizar, los contabilizamos, y por otro lado ver en qué sentido y contexto aparecen. Esos son los dos primeros. El tercer objetivo específico es analizar las narrativas que existen en torno a los hombres y lo masculino y la masculinidad entre actorías implicadas e interesadas en la igualdad de género en las organizaciones de educación superior en Chile. Si bien los dos primeros objetivos eran en todo Chile, analizamos documentos de todo Chile, el tercer objetivo y el cuarto que voy a señalar a continuación es solo en 4 macrozonas. Ya. Bueno, el cuarto objetivo es comparar
estos procesos de institucionalización de la igualdad de género de acuerdo al formato que tiene la organización, ya sea universidad, centro de formación técnica e institutos profesionales. Porque hoy día, de acuerdo a la ley 21.369, todas las organizaciones de educación superior están obligadas o están llamadas a incorporar una serie de cuestiones que hablan justamente de esta institucionalización. Por eso el interés estaba en ver cuáles eran las diferencias o similitudes entre estos tres formatos de educación superior. Y el quinto objetivo es analizar las propuestas que tienen agrupaciones de hombres por la igualdad de género de Chile y el extranjero para la educación superior. Desde las experiencias que tienen estas agrupaciones en el ámbito de la sociedad civil generalmente, algunas también en educación o educación superior, que nos podrían sugerir para que las instituciones las adopten y puedan también entonces favorecer los procesos hacia la igualdad. Y para cumplir estos objetivos, tanto el general como estos objetivos específicos, ¿cuáles fueron las metodologías de investigación que se utilizaron en el proyecto o las estrategias que se desarrollaron para llegar a los resultados? Ok. Mira, para los primeros dos objetivos que aluden a un análisis de documentos, ya decía yo, de políticas, reglamentos, protocolos u otros que tengan que relación con la igualdad de género en educación superior, hicimos un análisis documental. ¿Ya? Eso durante el primer año del proyecto y tomamos documentos de todas las regiones de Chile. Las sacamos de la web, en tanto son documentos que están ahí a la mano para poder consultar. Luego, el objetivo 3 y 4, que tenía que ver con analizar las narrativas de los hombres y las masculinidades o comparar los procesos de institucionalización, ahí solamente por una cuestión de recursos, no solo de dinero, sino también de tiempo, focalizamos la investigación en 4 macrozonas que yo te señalaba: norte, centro, sur y sur austral. Y allí hicimos entrevistas individuales, ¿ya? Sí. A distintos actores que están relacionados a estos temas o que les interesa, estudiantes, académicos, académicas, profesionales de género o profesionales de otras unidades de estas organizaciones de educación superior, de CFT, IP y universidades. Y el quinto objetivo acerca de las propuestas de agrupaciones de hombres por la igualdad, realizamos entrevistas, en principio grupales, pero muchas también fueron individuales o 2 personas de esta agrupación, y esas las hicimos principalmente a nivel, digamos, online, no presenciales. ¿Ya? Porque como algunas se desarrollaron en otros países, ¿ya?, era el mecanismo que teníamos para poder realizar. Claro. Y bueno, para ya entrar un poco más en el tema de lleno de las masculinidades, dejando un poco de lado el proyecto, ¿por qué es importante hablar de masculinidades en estos espacios como son la educación superior? Bueno, ya lo decía que hay una ley hoy día hoy día desde el 2021 fue promulgada a raíz de las movilizaciones feministas del 2018. Este es un proceso que viene allí, quizás es más visible 2018, 2021 que se promulga, pero por supuesto hay toda un camino recorrido previo de agrupaciones de mujeres, de agrupaciones feministas, también de la diversidad y disidencias sexuales. Entonces, hoy día estas organizaciones de educación superior están llamadas a generar procesos de igualdad en sus comunidades, ¿ya? Y gran parte de la literatura nos ha mostrado que estos procesos se empujan principalmente con acciones dirigidas hacia las mujeres, ¿ya? Y el trabajo con mujeres para que logremos alcanzar ciertas posiciones o ocupemos ciertos espacios que históricamente han sido ocupados por hombres. Sin embargo, también hay literatura que da cuenta de la necesidad, de la importancia que los hombres participen en estos procesos, tanto en la reflexión como en la acción colectiva hacia la igualdad. Entonces, podríamos decir, yo diría que hay 2 cosas importantes acá a tener en cuenta. Por un lado, una cuestión política, como la necesidad que si queremos generar cambios reales, necesitamos, ¿ya?, quienes estemos comprometidos con estos procesos, a que participen los más ampliamente cantidad de personas posibles. Y eso, por supuesto, contempla a los hombres. Claro. Los hombres son alrededor de la mitad de la población, ¿ya? Las mujeres somos un poquito más, de acuerdo a las estadísticas, pero necesitamos, por lo tanto, dice Bell Hooks,
que si aunque todas las mujeres nos transformáramos en feministas, igualmente los cambios no serían suficientes, o no serían los que queremos si es que a estos no se suman los hombres. Ese por un lado. Y por otra parte, la importancia también del estudio de masculinidades hoy día y en educación superior en particular, es porque en la educación superior hacemos investigación, ¿ya? Y en el campo de los estudios de género, que es un campo amplio, también están el subcampo de los estudios de género de los hombres y masculinidades. Por lo tanto, hay una relevancia teórica, ¿ya? De poder ampliar la mirada, que el género no es igual a mujeres, género no es igual a disidencias sexuales es también un campo o un subcampo de estudios dentro de este estudio de género mayor. Entonces tendríamos 3 subcampos. Si uno lo piensa teóricamente, hay 3 subcampos. Entonces, desde el punto de vista académico, investigativo, claro que también tiene una relevancia teórica, ¿ya? Porque es pasar a entender que los hombres, al igual que las mujeres y las personas en disidencia también de sus identidades, somos personas atravesadas por el género, ¿ya? Que estamos de alguna manera supeditadas a las expectativas sociales de género, a las normas de género, dicen algunos, que existen en la sociedad y en nuestro tiempo. Entonces, yo diría que tiene esas 2 relevancias, teórica y la que te decía que tiene que ver con el cambio social, una relevancia política también. Claro. Y bueno, en Chile entiendo que este tema se está trabajando ya en los últimos años, pero me gustaría que me des un ejemplo de alguna otra universidad o institución fuera de Chile que trabaje estos temas y cómo los trabajan, si nos puedes contar un poco más de eso. Sí, la experiencia que yo tengo más de cerca respecto al trabajo, y a mí me gusta también cómo lo están realizando, es la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, con el Programa Integral de Trabajo con Hombres, que es una línea de trabajo dentro de la UNAM, esta universidad gigantesca. Ya México es muy grande y la UNAM dentro de eso es muy grande también, donde desde los inicios de la conformación de la Coordinación de Igualdad de Género Universitaria, la CIGU, que se conformó el 2020, también a raíz de las movilizaciones feministas universitarias, en un proceso muy similar a lo que pasó en Chile, que a partir de las movilizaciones comienza también un proceso de construcción de una arquitectura de género, de unidades, direcciones de género. Bueno, en México también, 2020, inmediatamente convocan a un conjunto de expertos y expertas para ver cómo tenía que operar, cuál era la línea de trabajo de esta CIGU, esta coordinadora, y se definió allí que era relevante el trabajo con hombres dentro de su estrategia hacia la igualdad universitaria. Bueno, estamos llegando al final de este capítulo, Karen. Te quería agradecer por haber venido. Nos vamos a encontrar en un próximo capítulo también. Bueno, en los otros capítulos vamos a hablar con distintas personas también que han participado en este proyecto, ya sea estudiantes, docentes o investigadores, y que desde sus experiencias y conocimientos nos van a ir mostrando cómo se vive y se cuestiona la masculinidad en estos contextos. Los invitamos a seguirnos en redes sociales como emasigual, donde compartimos materiales, actividades y reflexiones sobre masculinidades e igualdad. Se escribe EMA-SS igual. Y bueno, en el próximo capítulo vamos a estar profundizando en los primeros resultados del proyecto, especialmente en los objetivos 1 y 2, que ya han sido publicados en un artículo reciente de la revista Asparquia. Va a ser una conversación clave para entender qué hemos aprendido hasta ahora y hacia dónde vamos. Así que te doy las gracias, Karen, y nos vemos el próximo capítulo. Nos vemos el próximo capítulo, Pablo. EMAS igual, enfoque de masculinidades más igualdad. Es una investigación ANID del programa Fondesit de Iniciación. En un contexto global de demandas feministas para erradicar las violencias y en un marco de institucionalización del enfoque de género en las organizaciones de educación superior chilenas, surge la pregunta por cómo están siendo considerados los hombres y las masculinidades en estos procesos de cambio social y normativo. Soy Pablo Cuevas Douglas, periodista, y en esta serie de podcast iremos conociendo los resultados de esta investigación.